Vamos a hablar el día de hoy de una de las emociones que se ven como negativas y que nos enseñan a no tenerlas, que es la ira. Pero déjenme decirles algo. Jesús tuvo ira. Siendo Jesús, claro, él fue un ser humano con las mismas tentaciones que nosotros, pero nunca pecó. Y él tuvo ira, santa ira, porque su enojo fue porque estaban ofendiendo al Señor. Él se enojó porque en su templo estaban mercadeando y eso lo ofendió y él se enojó y botó las mesas y tuvo lo que se llama santa ira, esa ira que te da ante la injusticia. ¿Qué es la ira? La ira es un enojo que te da cuando alguien te está ofendiendo, te está maltratando, se está interponiendo entre algo que tú quieres. Entonces, la ira es una emoción que te llena de una energía y de una fuerza para protestar sobre algo que te está dañando, que te está ofendiendo o que te está impidiendo llegar a donde tú quieres llegar. Y si no sintieras esa ira, te quedarás paralizada y no podrías avanzar. Entonces la ira es buena porque te llena de esa energía y de esa fuerza necesaria para no dejarte maltratar, para que nada se interponga entre tú y tus metas, para que nada te detenga en lo que tú quieres. Ahora, ¿cuál es el detalle? La forma en que esa ira se expresa. Vamos a suponer que yo en este momento, vamos a poner un ejemplo. Vamos a suponer que en este momento yo quiero salir a dar una charla donde tengo, qué sé yo, 100 mujeres que me están esperando. Y resulta que en ese momento una de mis hijas me dice, mamá, no quiero que vayas, en este momento quiero hablar contigo. Y ha tenido todo el día para hablar conmigo y me cierra la puerta. Estoy poniendo un ejemplo. Puede ser su marido, puede ser quien sea, que le impide que usted vaya a hacer algo que usted sabe que tiene que hacer. En ese momento yo me lleno de ira y le digo, ábreme la puerta que tengo que salir. Si no fuera por la ira, me quedo petrificada y no hago nada. Quizás me pongo triste y me pongo a llorar. Entonces, esa ira me permite tener esa fuerza. ¿Cómo es la forma en que yo tengo que comunicar? Yo tengo que comunicar desde lo que yo siento. Por favor, en este momento yo tengo que salir hasta un lado y déjame seguir mi camino. ¿Por qué se manifiesta de manera firme? Se manifiesta de manera firme porque la ira te da esa fuerza. Ahora bien, si yo no canalizo bien esa ira y en lugar de tener la fuerza para ser firme, por favor, en este momento me tengo que ir hasta un lado y yo comienzo, ¿qué te pasa? ¿Por qué te pones en el camino? Sal de ahí, sal de ahí. En ese momento, la forma de manifestar la ira no es una forma saludable. Lo que te quiero decir es que el hecho de que tú tengas ira no significa que tú maltrates, que tú grites. Puedes tener una voz más fuerte y firme, pero no significa que tú maltrates, que tú grites, que tú insultes. Con ese pretexto estás canalizando la ira de mala manera. Entonces lo que tú tienes que hacer es sentir la ira y aprender a comunicar desde tus sentimientos. Y la mejor manera es que tú siempre sigas 4 pasos que tienen que ver con la comunicación asertiva. Mis queridas damas, nosotros en todo este tiempo hemos estado aprendiendo mucho para poder manejar nuestras situaciones y nuestros problemas. Haciendo un paréntesis, yo las invito a que entren a mi canal YouTube, psicóloga Marta Martínez Hidalgo, y vayan al segmento que dicen Unidas Podemos y van a encontrar todo lo que nosotros hemos estado aprendiendo. Regresemos a la ira. Por lo tanto, bienvenida a la ira que nos permite tener la fuerza para defendernos y defender lo que queremos. Pero ya les dije, tenemos que hacerlo comunicando de manera asertiva. ¿Cómo se hace eso? Les vuelvo a poner el ejemplo. Entonces viene mi hija, no salgas mamá, no te vayas mamá, porque en este momento quiero hablar contigo. Entonces, manera asertiva. Primer punto, escríbanlo. Tengo que decir cómo me siento y por qué.
Primera premisa, ¿cómo me siento y por qué? ¿Ok? Entonces, hija, me siento enojada porque me estás impidiendo salir a dar mi charla. ¿Cómo me siento y por qué? Segundo punto, que es el más importante, comprendo que. Volvemos al punto 1. Hija, me siento enojada porque no me dejas salir. Segundo punto, comprendo que tienes necesidad de hablar conmigo en este momento. En el momento en que tú dices comprendo, tú estás siendo empático y en ese momento la otra persona se abre a entender. Tercer punto, a menos que significa condición. Tercer punto, condición, a menos que te hagas a un lado porque necesito salir. Ese es el tercer punto, poner la condición. A menos que te hagas a un lado. Cuarto punto, consecuencia. Sea como sea, me voy a ir y te vas. Consecuencia. 4 puntos. Primero, ¿cómo me siento y por qué? Segundo, empatía, comprendo que. Tercero, condición, a menos que. Y cuarto, consecuencia. Vamos a ponerlo en otro ejemplo. Viene una persona y me dice, Marta, tú realmente eres una persona tonta. Seguramente me voy a llenar de ira y le voy a decir, me estás haciendo sentir mal. ¿Por qué piensas que yo soy tonta? Ah, porque tú dices las cosas sin pensar, porque yo qué sé, cualquier cosa que me diga. Mira, yo comprendo que tú puedas pensar que yo soy tonta desde tu punto de vista, pero a menos que busques otra palabra más adecuada, no me vuelvas a hablar. Otro ejemplo, le pides a tu hijo que vaya a comprar algo y no te trae el vuelto. Hijo, me siento enojada porque no me has traído el vuelto. Comprendo que quizás quisiste comprarte algo, pero a menos que tú comprendas que eso no se hace porque eso es como robar, la próxima vez vas a tener una consecuencia muy seria. ¿Ok? Ahora, la consecuencia siempre tiene que ser cumplible. Vamos a poner otro ejemplo. Su esposo les dice que las va a ir a ver a las 5 de la tarde y se aparece a las 8 de la noche. Primer punto. Juanito, estoy enojada porque he estado esperándote 3 horas. Primer punto. Segundo, comprendo que algo tiene que haberte pasado para que tú vengas tarde. Tercer punto, pero a menos que la próxima vez me avises. Cuarto punto, media hora después yo me voy. Y la próxima vez usted se va. Estamos estudiando la ira y estamos comprendiendo lo que es la comunicación asertiva. Ahora bien, por lo tanto, la ira bien encaminada es una emoción saludable porque te permite defenderte. Pero ¿qué sucede? No tengas ira, no te enojes. Nos enseñan a reprimir la ira. En lugar de enseñarnos a expresarla, miren que ya empezó a ladrar el perrito. En lugar de enseñarnos a expresarla, ¿verdad? De manera adecuada, en lugar de enseñarnos eso, nos enseñan a reprimirla. Al igual que cuando estás triste, no te pongas triste, no llores. Al igual que cuando sientes miedo. No, ¿por qué tienes miedo? No debes de tener miedo. Igualito es la ira. No, la ira es mala, no te tienes que enojar. Y no es verdad. Las emociones nos permiten interactuar con el medio, nos permiten defendernos, nos permiten entender la vida, pero tenemos que canalizarlas de tal manera que no hagan daño a otros y a nosotros tampoco. Porque si yo me sumerjo en la tristeza, entonces voy a caer en una depresión, o sea, en una emoción secundaria dañina. Si yo me retengo la tristeza y no la experimento en el momento, voy a tener la emoción secundaria depresión, que esa es mala. La tristeza no es mala, la depresión sí. Si yo tengo miedo y yo no sé
el miedo me permite defenderme y yo no sé expresarlo, entonces ese miedo se va a transformar en ansiedad. Y si yo tengo ira y no la sé canalizar de manera adecuada, esa ira se va a transformar en resentimiento. Y el resentimiento daña el alma. El resentimiento te envenena. El resentimiento te hace daño. El resentimiento es un veneno que te aniquila. Por lo tanto, no te llenes de resentimiento reprimiendo tu ira. Y aquí está el gran problema de nuestra educación. Cuando nosotros solemos decir a nuestros padres, cuando nosotros solemos de niños decirle, ¿sabes qué? Siento miedo. ¿Qué te dice tu padre? No seas ridículo. Entonces lo reprimes. Cuando tú dices, me siento triste, ya deje de llorar, ya tiene una hora llorando por lo mismo y te reprimes. Y cuando tienes ira y tú le dices, papá, mamá, por favor, no me hables así. Y te quitan esa manera de expresarte, entonces te llenas de resentimiento. El resentimiento depende de ti. No te llenes de resentimiento, no sirve para nada. De aquí en adelante, aquí está la parte. Y en eso los padres tenemos mucho que ver. Yo les digo que mis grandes maestros son mis hijas. Cuando yo vengo de una educación diferente y eso que mi mamá fue una mujer muy abierta, mi mamá no fue autoritaria, más bien fue comprensiva, de esas madres que si yo le decía la verdad, ella me hablaba, no me castigaba, sino que me abrazaba y me enseñaba. Pero aún así, en el momento en que mis hijas me decían, esto no yo, silencio, a la mamá se la respeta. Entonces muchas veces los padres no hemos dejado expresar a nuestros hijos. Las emociones hay que expresarlas con educación, pero sobre todo con amor. Si alguien te dice algo, si te sientes mal porque alguien te dice algo, yo en primer lugar quiero que comprendas que el que te dice algo feo, que el que te agrede, que el que te hace daño, esa es la persona que realmente pierde. Porque si todas nosotras somos hijas de Dios, ¿por qué? Porque estamos convencidas de eso y nos aferramos a Él. Y alguien se mete con nosotras, la ira de Dios es cosa seria. Entonces, si alguien viene y nos hace daño, en nuestra mente tenemos que pensar, Dios va a castigar, va a permitir que esa persona tenga una consecuencia, porque dice que la ira de Dios es cosa seria. Y entonces nosotros, esa persona que nos ofende, en primer lugar, no agarres todo lo que te tira. Esa persona está llena de estiércol y te tira estiércol y tú lo vas a agarrar. No agarres el estiércol, suéltalo. No tiene que ver contigo. Bendice a esa persona y ora por esa persona, porque eso va a traer bendiciones para ti. Para el otro es asunto de Dios. Nada de lo que te digan permitas que te haga perder tu identidad de hija del dueño del universo. Nada te lo puede hacer perder. Y comprende que cuando sientas ira es porque tu organismo te está diciendo, hey, defiéndete, te están haciendo algo que te está haciendo daño. Comunícalo de manera adecuada e inteligente, pero sobre todo comunícalo desde el amor de saber que todos los seres humanos, por más malvados que sean, son hijos de Dios y Dios murió por ellos. Estamos claros en nuestra emoción ira saludable que tenemos que saber canalizar, y cuando no la expresamos se produce una emoción secundaria que se llama resentimiento y que llena tu vida de dolor y envenena tu alma. Así que en este momento cierro mi canal YouTube. Muchas gracias por haber estado. Lo invito a que se suscriba a mi canal y active la campana de notificaciones para que cada vez que yo suba un video, usted esté al tanto de eso. Si usted quiere pertenecer a nuestro grupo Unidas Podemos, me puede escribir en los comentarios para explicarle cómo hacerlo. Me despido de ustedes porque ahora me quedo con las preguntas de las damas en privado. Un abrazo para todos.